vamos a preguntarnos sobre estas cosas, sobre el estrés y otra serie de cosas más, que tienen que ver con las habilidades que tienen que tener las personas para poder hacer frente a esas situaciones adversas. Bien, para esto cuento con pues una serie de invitados que voy a presentar a continuación. A Fran Martínez. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches. Fran Martínez, que es colaborador habitual de este programa, es psicólogo, es coach, entrenador y formador, es impulsor de los seminarios sobre el vínculo afectivo en las relaciones profesionales, con un proyecto formativo de la inteligencia emocional y el marketing relacional. Es autor de este libro, que tengo aquí delante, Los emprendedores ante la crisis sistémica. Don Fran Martínez, ¿se puede hacer algo para mejorar ese estrés y para que no termine por paralizarnos? ¿Hay algún, digamos, instrumento o un método o algo que nos pueda mejorar nuestra situación de estrés, ¿no? Para evitar eso, sobre todo el no cometer errores, ¿no? Estamos viendo que muchas personas que están queriendo iniciar una empresa o que tienen una idea en la cabeza, pues claro, se ven de alguna manera paralizados por el temor, al riesgo, por el riesgo que tienen, evidentemente, de fracaso, ¿no? Temor al fracaso, temor a lo mejor muchas veces a lo desconocido. A lo mejor es que no estamos preparados o que el público no está preparado para enfrentarse a una situación, o no nos han preparado para enfrentarnos a una situación actual como la que estamos viviendo. O a lo mejor es lo que dije al principio, que es mucho tiempo el que transcurre, ¿no? Desde que se inicia la crisis hasta el momento que estamos, y mucho tiempo también que falta hasta que culmine esa crisis. Por lo tanto, a ser pues 5 años y otros 5 que probablemente estemos dentro de este problema, pues la gente, claro, aunque tenga muchas iniciativas y quiera pues ser creativo, ¿no? Al margen de lo que podría ser, por ejemplo, los problemas financieros que puede tener otro tipo de barreras. Cuéntanos un poco, Fran, a ver cómo ocurre esto del estrés y cómo podemos superar esto. Me estás planteando cuál es la solución, pero antes tenemos que ver cuál es el problema. A la hora de hablar del estrés tenemos que diferenciar lo que sería el estrés puramente físico, más como un exceso de actividad con un cansancio subsiguiente, y tenemos que ver la parte más psíquica, que sería la ansiedad, que es donde estabas apuntando, a la ansiedad. ¿Por qué hay ansiedad? Hablabas del miedo al riesgo. Yo estaría pensando más bien que en estos momentos es cierto que el emprendedor tiene que dar pasos hacia adelante, el que empieza una nueva actividad, que los que ya están en marcha se tienen que reinventar porque la crisis obliga, ante el fracaso de muchas iniciativas hay que reinventarse, y que el miedo al fracaso es cierto. Cada persona, cada vez que toma una iniciativa, tiene ese miedo hacia la incertidumbre, lo que pueda ocurrir. Pero si hurgamos un poquito más adentro, nos daremos cuenta que es miedo a la pérdida. ¿A perder qué? Ahí cada uno, cada persona, cada emprendedor, cada profesional tiene su propia lista personal de miedos, sus miedos propios. Pueden ser miedos a la agresión física, miedos al desprecio público, miedos a la pérdida económica, miedos a truncar una trayectoria profesional. Cada uno de esos miedos va a definir a esa persona, y ese va a ser el obstáculo que va a impedir que el individuo pueda expresarse de una manera abierta, creativa y dinámica en la realización de su actividad profesional o su proyecto empresarial. ¿Por qué? Porque la ansiedad, en el fondo, lo que está dando es mensajes al cuerpo de una acción rápida hacia la huida o hacia el enfrentamiento de un desafío. Pero esas órdenes son motrices, son somáticas. ¿Y qué ocurre? Que en nuestro hacer cotidiano profesional lo que estamos es en la batalla intelectual, en la batalla de la información, en la batalla de creación de nuevas visiones y de nuevos métodos de aplicación de esas visiones. Es decir, la dinámica propia del vivir profesional. En el momento que esas órdenes que genera la ansiedad van al cuerpo, se activa la pulsación cardíaca, la respiración, la intensidad de la contracción muscular. Todo en una dimensión física y somática, lo cual neutraliza la posible creatividad intelectual. Y eso es lo que está, de alguna manera, impidiendo que en una situación de presión, o sea, de presión de las circunstancias,
podamos tener nuevas visiones, nuevas ideas y encontrar solución a los problemas que se nos presentan. Sí, pero ¿y cómo podemos, a qué técnicas psicológicas podemos o nos permitirían, en este caso, mejorar esa capacidad emocional? Porque ya estás hablando de un problema prácticamente emocional. ¿Qué técnicas tendríamos? Y sabiendo que tú eres entrenador de directivos y tal, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ese entrenamiento pues está pautado para determinados casos, pero a lo mejor para otros no. Bueno, se puede aplicar mucho. Yo veo dos ramas interesantes de inspiración para este tipo de entrenamiento. Una, la pura terapia psicológica, que tiene una técnica que se llama desensibilización sistemática, que es con la que se tratan los problemas de traumas psicológicos, las fobias y los traumas. Consiste en acercarse a la fuente que me inspira la tensión. Por ejemplo, imaginemos un ejecutivo que tiene que explicar en público un programa de acción, una idea, y tiene miedo pues, de que se le critique, o se le avergüence, o incluso el miedo a la sudoración. A veces hay personas que se ponen nerviosas, se empiezan a sudar y las camisas son verdaderas cataratas del Niágara. O que empiezan a tartamudear, o que jueguen con el bolígrafo y se hagan un lío con lo que están diciendo, etc. Ese pánico escénico es real, le ocurre a todo el mundo. ¿Y cómo se afronta eso? Con un entrenamiento que utiliza las técnicas de relajación profunda para que cuando llegue el momento de acercarse a la fuente del estrés, al peligro, entre comillas, se pueda mantener las reacciones fisiológicas bajo control y poco a poco aprender a dominar esa situación. Esa sería una rama. Y la otra es la que viene de la psicología del deporte, la psicología deportiva. ¿Cómo consigue un gimnasta, bajo la presión de que por unas décimas va a ganar la medalla de oro o la va a perder, y tiene que echar a correr, pegar un salto en el aire y caer cuadrando la caída? Y esos son 2-3 segundos de acción intensa, pero ¿podrá dominar sus emociones para que la psicomotricidad no se haga un lío y su caída no sea perfecta o pueda tener un accidente? Ahí está. Y es lo mismo, es relajación, solo que en el deportista las pautas motrices, lo que se llama el gesto deportivo, lo que hay que hacer, se repite en un estado de claridad mental y de relajación física hasta que la psicomotricidad es perfecta. Y aquí habría que utilizar un termo, hasta que el gesto deportivo se somatiza, de tal manera que ese deportista, cuando tiene que visualizar lo que va a hacer, ya su propio cuerpo activa esa conducta que está automatizada, la somatiza y se efectúa automáticamente, sin ningún tipo de esfuerzo voluntario. Y digo que se somatiza porque no es solo la coordinación del movimiento, sino que hay un componente neurofisiológico, bioquímico, de circulación sanguínea, de coordinación de sustancias hormonales, de neurotransmisores, etcétera, que va todo automatizado. El deportista visualiza que tiene que dar un salto y su cuerpo lo hace perfectamente. Entonces, ese tipo de técnicas, las que se utilizan en la psicoterapia, más el aprendizaje deportivo, es las que tenemos que aplicar en los emprendedores profesionales para que ante una situación de desafío máximo puedan tener la mente despejada, pero tener su cuerpo presto a una acción eficaz y contundente. Mi pregunta en ese sentido es, bueno, pues si existen algunas técnicas, mejor dicho, que si las técnicas que se están empleando actualmente, que muchas veces las vemos que son técnicas muy agresivas de cara al consumidor, o técnicas de venta fundamentalmente, en la que machacan al consumidor y bueno, pues en cierta medida lo intoxican también, ¿no? de publicidad, bueno, pues de una serie de cosas que a lo mejor el propio cliente no quiere o no le interesan, y sin embargo termina pues asumiendo o la compra por hastío o muchas veces también porque, bueno, pues para quitárselo del medio, ¿no?, a la persona que le está vendiendo. Es decir, claro, luego se arrepiente, luego entra el hartazgo. Luego, pues ves a las empresas con recelo, cuando vas al banco y cuando te tratan mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, ¿estamos haciendo bien la comunicación? ¿Estamos utilizando bien el marketing? Porque tú esto lo relacionas con el marketing probablemente, ¿no? En estos momentos de crisis es muy importante poder vender,
productos o servicios, esa es la clave. Si queremos sobrevivir a nuestra actividad, hay que vender. Hasta ahora, ¿cómo ha sido el marketing tradicional? Lo has explicado muy bien, invasivo, ¿no? Anuncios, presión, llamadas, es un marketing invasivo. Y luego hay otra acepción de este marketing tradicional que es la trampa, la letra pequeña. Y has citado los bancos, ¿no? Cómo los bancos con las acciones preferentes literalmente han estafado a sus clientes. ¿Por qué? Porque no les han dejado leer la letra pequeña, o se la han camuflado, o les han dicho cosas que no eran ciertas. ¿Y el marketing cómo se comporta? Pues como creando una trampa lingüística, normativa, de contratos, hasta que al final el cliente cae en la trampa, se le echa el lazo y de ahí ya no puede escapar. Y ese es el cliente que luego se enfada y aborrece de esa marca, bancaria o de servicios o de productos. O política. Es lo mismo. Es lo mismo. Todos los políticos jugando en el mismo... Los políticos ofrecen un producto y prometen que van a hacer ciertas cosas si se les elige. Y una vez elegidos, explican por qué no pudieron hacerlo. O no lo van a hacer. Alternativa. Tenemos que volver a un concepto que Sara ha vocalizado y verbalizado perfectamente, el humanismo. Tenemos que volver al hombre, al ser humano, a redescubrir las relaciones persona a persona en las cuales se fundamentaban el marketing, el comercio en la antigüedad. Si yo me fío de ti y tú te fías de mí, nos daremos la mano y podremos hacer negocios. Tenemos que volver a ese marketing relacional, de persona a persona. Y para poder tener fiabilidad y sacar a nuestra marca ahí delante y que sea respetada, tenemos que tener honradez. Honradez en lo que ofrecemos, honradez en lo que prometemos, honradez en todo lo que estamos ofertando a nuestros clientes, que significa cumplir con nuestra palabra. La gestualidad, la comunicación no verbal, está expresando pensamientos, pero también esas emociones profundas que no son claras o evidentes en el mensaje verbal literal. Y creo que aquí la parte interesante de la aportación de estas técnicas es crear el ámbito afectivo que permita una apertura mutua entre quien intenta ofrecer algo y quien lo puede recibir. Y que cuando creamos esa empatía, esa comunicación, se están sincronizando ondas cerebrales, estados psíquicos y estados emotivos, incluso la fisiología. Y que cuando creamos a través de esa conexión afectiva, ese vínculo, habiendo leído bien los gestos, habiendo leído bien las emociones que no son evidentes, creamos un campo de comunicación que permite la transacción. Pero hay una cosa que yo no creo que se dé para todas las personas, perdón que te interrumpa, por igual, tienen que tener determinadas capacidades, inteligencia emocional, digo yo, ¿no? Es decir, alguna cosa parecida, pero para ahí poder volvemos realizar ese vínculo, lo que hemos hablado muchas veces, los tipos psicológicos. Entonces, las personas que son... Entonces, no todos podemos ser, por ejemplo, empresarios, perdón que te diga, o directivos que puedan realizar el marketing a lo mejor, es decir, hay que tener ciertas habilidades. Porque hay tipos psicológicos y estados de desarrollo. Entonces, ¿tú a quién aconsejarías, por ejemplo, de emprender, ¿no? O dedicarse a... o formar una empresa y a quién no? A una persona que primero tiene una idea clara, o sea, visión del camino a recorrer, del objetivo a conseguir. Si no hay visión, no hay realización. Y luego la capacidad de realización, o sea, hay que tener las herramientas para llevar esa idea a la acción, y la capacidad de riesgo. Y la capacidad de riesgo no es otra cosa que aceptar la pérdida. No es la bravuconería, el valor del legionario que con una bayoneta va a conquistar el mundo, no. Es la persona que va a iniciar un recorrido y acepta que todo lo que ha invertido en dinero, material, tiempo, energía, contactos, etcétera, incluso su salud, lo puede perder y que si lo pierde no pasa nada, que esa pérdida es aceptable. Y una vez que ya se ha aceptado la pérdida es cuando puedes actuar en el emprendizaje sin miedo a nada. Es cuando el samurái como entra al combate, primero ha aceptado su muerte. ¿Cómo puede estar el samurái con su katana tranquilo viendo todo lo que le viene encima? Él ya ha aceptado su muerte. Como ya la ha aceptado, le da igual vivir o morir. Pero como está ahí para defender a su señor, lo va a hacer lo mejor posible. No hay miedo. Y enlazando antes con lo que decía Isabel, que es muy interesante, en el deporte
que hay que ver la parte del deporte. Cuando un deportista está bajo presión, si surge el miedo, se puede bloquear. Pero un deportista bien entrenado, que tiene automatizadas todas sus funciones motrices, la presión logra de él el máximo rendimiento, incluso la improvisación sobre las sorpresas o los acontecimientos inesperados. Entonces, cuando un emprendedor de raza está ante una situación difícil, como está seguro, enraizado de lo que está haciendo, su mente fluye, genera sinergias, hace todas sus sincronicidades mentales, hace sus conexiones, ve un camino. Pero la persona que no está enraizada en su proceso, que no tiene carácter, que no tiene herramientas, ante una situación adversa se bloquea. Y el bloqueo neurológicamente implica un corte del flujo sanguíneo a lo que es el lóbulo frontal y un corte de la neurotransmisión de los circuitos noradrenérgicos, que son los que generan la vigilancia, la observación del medio. Si hay miedo, eso se colapsa. Y entonces lo que surge es el mecanismo instintivo de echar a correr. Y echando a correr no solucionamos un problema, huimos. Pero, Fran, has dicho el empresario de raza. Yo no creo que exista el empresario de raza. Existirá el empresario de conocimiento, el empresario de cualidades o el que no las tiene. Pones el ejemplo del deporte, me parece perfecto. Hay deportistas que saben controlar el momento de tensión final y desde luego mejoran su capacidad notablemente, pero el que es un tocho es un tocho. Y claro, si tú pones a Nadal en un día en el que los nervios le traicionan a jugar con el número 700 del mundo, pues dará igual que no controles el día esos nervios. Hablábamos antes de la negociación empresarial. La negociación no siempre es una batalla. En ocasiones sí, en ocasiones hay que saber ver que lo que te va a llevar a la meta que tú pretendes es una negociación más por la vía de la colaboración, va a depender. Seguramente habremos leído todos la novela de Tom Wolfe, creo que era Un hombre fuerte, en el cual constantemente el protagonista utiliza la expresión de crear las alforjas al que está negociando con él. Las alforjas se refiere a que su antagonista comience a ponerse nervioso, a sudar hasta que se le crea pues la mancha como Camacho cuando entrenaba la selección, ¿no? Sí, pero en el enfoque humanista al que tenemos que entrar, la negociación se tiene que basar en este criterio. Voy a buscar cómo, con lo que yo tengo, puedo satisfacer tu necesidad. Y mutuamente. Entonces ya no se trata del enfoque militar de voy a conquistar tu posición. Dependerá cada caso. Voy a conquistar tu posición y te voy a presionar y te voy a machacar hasta hundirte, rendirte, cuando ya estés espatarrado ahí en la mesa, impongo mis condiciones y ya veremos. Sino que tenemos que ir más a crear ese entorno positivo, amistoso, cálido, con un café en la mesa, una buena infusión. Las mujeres, las mujeres lo hacemos de una manera distinta, quizás. Claro. Fran, solamente quería preguntarte, ya aprovechando, vas a iniciar una gira por distintas ciudades de España, pues precisamente para impartir seminarios, conferencias relacionadas con este vínculo afectivo que hemos tratado aquí. ¿Nos puedes comentar un poco cómo va este tema y dónde va a ser? El vínculo afectivo es un concepto no nuevo, es volver a conceptos antiguos, pero porque el ser humano necesita volver a esas raíces. La relación personal es importante y las técnicas antiguas que Oriente ha conservado, pues las tenemos que redescubrir y adaptar a nuestro siglo XXI. La gira la empiezo en el Escorial, en Madrid, el 6 de octubre, luego seguiré el 27 aquí en Zaragoza y luego iré a Bilbao, Barcelona, haré lo que pueda para intentar explicar que no solo a través de la sonrisa, de la mirada, esa gestualidad que se puede aprender, sino que a través de un sentimiento real y profundo se puede crear un campo de energía afectiva que permita la apertura psíquica del que está enfrente para que yo le pueda transmitir algo, una idea, un concepto, explicar un producto, sugerir una conducta, porque esto se puede aplicar también en la interacción terapéutica. Y no es entrar en la parapsicología, pero es cierto que cada estado psíquico genera un campo de energía y que con esa energía podemos incluso cambiar la química del agua.
en el momento que pensamos y sentimos de una manera, podemos inducir en la otra persona un estado, y si ese estado es de receptividad, estaremos generando algo positivo. Muy bien, muchas gracias a todos.